Buenas noches a todos. Quiero decir algunas palabras, en primer lugar, acerca de Sergio, de la importancia de Sergio como ser humano, como escritor. Yo creo que va más allá de la ciencia ficción, va más allá incluso de la literatura. Dan Winter, el gran psicobiólogo, un hombre que está revolucionando ahora muchos ámbitos en la ciencia, definía un poco los principios puros, lo que él llama los principios puros. Desde antaño el amor, la religión se apoderó del amor, la ciencia se apoderó del pensamiento, el arte se apoderó de la creatividad. Yo creo que Sergio, quizás como ninguna otra persona que yo haya conocido, y no hablo solamente de los vivos, me refiero también acerca de su trabajo, en relación a su trabajo, era un hombre que unía todos estos ámbitos. Esto es tremendamente revolucionario, y no solamente en Chile, es a nivel mundial. En el fondo, la globalización tiene que ver también con que los que están haciendo literatura, pensamiento, arte, lo hacen de una vez y para siempre en todos lados. No es algo local. En cuanto a los principios puros, el tema con Sergio era que esos principios puros los convertía a su vez en un credo, en una religión. Era un hombre tremendamente religioso, y muchas de las conversaciones que tuvimos las llamamos las conversaciones de la máquina cuántica, porque a Sergio le entusiasmaba mucho todo lo relacionado con la estructura del cerebro, de la mente humana. Para él la máquina cuántica era el cerebro. Es decir, él decía que la misión del escritor era forzar la máquina cuántica hasta sus últimas posibilidades, y esas últimas posibilidades no era más que la salida a otros universos paralelos. Ahí también me explico yo un poco, lo vamos a ver luego, el misterio de la vida y la muerte de Sergio Meyer, que para mí son una única cosa. Algo que realmente me traba un poco es que yo había hecho un pacto con Sergio. Es decir, desde el momento en que él conoció mi libro Combón, que es el primero de un ciclo de novelas, y decidimos, hablamos un poco del prólogo que él haría. Se mostró entusiasmado con hacer el prólogo, pero yo dije: Sergio, yo no aparezco en público, yo no quiero estar en público hablando. Yo vengo de otro ámbito de la música, soy guitarrista y me gusta tocar la guitarra, pero hablar en público y acerca de libros, y eso es algo que yo siempre lo he hecho privadamente. Y bueno, su sentido de la ironía es tremendo, porque ahora él es el que está invisible y yo tengo que estar apareciendo en público hablando de él, de su libro, lo cual hago con mucho gusto por lo demás, pero quería mostrarles que esta era la clase de bromas sutiles que hacía Sergio. Es decir, ni para hacer broma era pequeño, lo hacía todo en grande. Durante varios años grabamos un ciclo de conversaciones en la máquina cuántica. Les voy a leer algunos trozos pertinentes. El principal tema que nos unía con Sergio es el de los libros infinitos. Esa es la gran pasión de él. Incluso descubrimos algunos alcances de fecha muy interesantes. Por ejemplo, hubo una parte del prólogo que ya estaba escrita. Era un texto que él titulaba La genealogía de los libros infinitos, una maravilla de texto, y él lo tenía durante muchos años sin publicar. Después fuimos hablando y resulta que el mismo año en que yo comienzo mi libro, el año 96, él justamente había escrito ese texto en ese mismo año. Todavía no nos conocíamos. Y hablamos un poco de lo que significan los libros infinitos, y para Sergio la palabra infinito iba mucho más allá de una novela infinita, en el sentido de miles y miles de páginas. Eso se ve en la segunda enciclopedia de Tlön. La segunda enciclopedia de Tlön es un libro fractal, es un libro de una síntesis tremenda, y a la vez es infinito por la cantidad, la gran concentración de elementos que hay en su obra. En nuestros diálogos, por ejemplo, él decía, y aquí voy a leer algo, él comparaba su obra con una cajita musical decorada o con un huevo de Fabergé. Él hablaba del huevo de Fabergé, y yo nunca había escuchado eso, pero resulta que los huevos de Fabergé son unos huevos tallados por un artesano ruso en la época de los zares, y este hombre era capaz de replicar en la tapa de una cigarrera el mapa detallado del lugar de veraneo favorito del zar Nicolás II en el Mar Negro. Yo tengo algunas notas acá. Digo que la segunda enciclopedia de Tlön es entonces, además de una puerta al infinito, una rara artesanía, donde cada página tiene su propio decorado lingüístico. Esas son palabras de él. Dice que quería que en cada página hubiera una artesanía, un decorado lingüístico, y yo añado acá también un decorado mitológico y bibliográfico. Como dijo Braulio Arenas de Juan Emares, él es un producto demasiado lujoso como para ser construido en serie. También creo que de Sergio se podría decir lo mismo. Hay
un énfasis que hace, un alcance que hace el escritor ocultista francés Eliphas Levi. Él divide un poco la historia bíblica entre los profetas y el Mesías. En el fondo, él dice que Cristo representa la síntesis, los profetas representarían el análisis. Es curioso porque la crítica siempre se dedica al análisis, la creación hasta cierto punto puede ser analítica, puede ser sintética. Sergio era un hombre que combinaba también en una medida increíble estos dos ámbitos de la síntesis y el análisis. Era un hombre de síntesis, escribo acá, un iluminador medieval que veía la literatura como una religión y poseía una fe heroica en las más arriesgadas intuiciones de la mente humana. Pero también era un enciclopédico que gustaba de atesorar libros únicos y estudiar en profundidad las más arduas concepciones religiosas, científicas y artísticas. Ahora voy a citar un par de declaraciones de él en nuestras conversaciones, donde puede verse un poco esto que también es muy raro en la literatura. Alguien que de manera pura, sin querer obtener beneficio personal, sino incluso pensando él mismo como alguien que tiene que sacrificarse en pos de las futuras generaciones, él creía en la literatura como una verdadera religión. Él siempre utilizaba la palabra evangelizar, llevar a otro nivel en cuanto al pensamiento, a la pureza de las intenciones. Él dice acá: la verdadera batalla es constante y es una batalla que se mantiene contra el propio yo. Son luchas de egos, luchas internas llenas de dolor e impotencia. Entonces la obra es como una cristalización de la lucha, nada más. Pero la gracia está en la lucha. Eso es lo que uno disfruta. Uno ve las obras de los artistas, pero detrás está también todo el tema de lo que fue su vida, con quién conversaba, qué es lo que hacía y qué es lo que no hacía. Y lo que no hace el verdadero creador, creo que es lo más importante. Volvemos al punto de que quizás el nombre real para todo esto es religión. Originalmente los primeros que empezaron este camino, los creadores de las primeras cosmogonías, los primeros sacerdotes eran artistas. Y cuando aparece un Blake, un Einstein, un Giordano Bruno, en el fondo es lo mismo que decir un Moisés que sube a hablar cara a cara con Dios. Más abajo dice, palabras de Sergio también: autores contemporáneos, nuevos, antiguos, están todos aislados en este país, porque se convierten ellos mismos en un gran malentendido. Sean reconocidos o no tengan ningún reconocimiento. Es decir, son criaturas excéntricas, singularidades que se convierten incluso en agujeros negros, dentro de los cuales nadie ve nada. Pero es importante, por eso creo yo, potenciar un discurso, y ahí está el elemento de nuevo, el elemento mesiánico. Quizás potenciarlo hacia el exterior, hacer el experimento. Porque en algún momento habrá alguna respuesta, alguien dentro del público dirá, yo me reconozco en eso, o yo quiero seguir ese camino. Pero un poco de lo que hablaba Isabel también. Y volvemos nuevamente a esa palabra incómoda que he mencionado hoy: religión. Esto es como hacer una prédica y de pronto descubrir quiénes son los apóstoles que van a seguir.